Compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y el tema que vamos a exponer es MANOVA. Iniciando con esta primera diapositiva, para comenzar, MANOVA significa análisis multivariado de varianza. Podemos entenderlo como una extensión de la ANOVA, pero con una diferencia central. Mientras en la ANOVA analiza una sola variable dependiente, MANOVA permite analizar varias variables dependientes al mismo tiempo. Esto es útil porque muchos fenómenos reales no se explican con una sola variable. Por ejemplo, si queremos evaluar un método de enseñanza, no solo podríamos medir la calificación, sino también la motivación, la asistencia y la participación. Entonces, MANOVA no pregunta únicamente si los grupos son diferentes en una variable específica, sino si son diferentes considerando un perfil completo de variables relacionadas. ¿Cuándo conviene usar MANOVA? MANOVA conviene cuando tenemos varias variables dependientes numéricas y esas variables tienen una relación teórica entre sí. En nuestro ejemplo, podríamos comparar tres métodos de enseñanza: tradicional, híbrido y basado en proyecto. Pero en lugar de analizar solo la calificación, queremos observar también motivación y participación. La clave es que estas variables no estén elegidas al azar, sino que formen parte de un mismo fenómeno. En este caso, podrían representar el desempeño o la experiencia académica del estudiante. ¿Por qué no hacer varios ANOVA por separado? Una opción sería hacer una ANOVA para cada variable dependiente. Sin embargo, eso puede generar algunos problemas. Primero, cada variable se analiza de forma aislada. Segundo, se pierde la relación que puede existir entre variables dependientes. Y tercero, al hacer muchas pruebas por separado, aumenta el riesgo de encontrar resultados significativos por azar. MANOVA permite responder una pregunta más integral: si los grupos son diferentes considerando el conjunto de variables dependientes de forma simultánea. Ahora vamos a ver ANOVA versus MANOVA. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Y la forma de analizar la respuesta. ANOVA compara medias de una sola variable dependiente. Por ejemplo, si los métodos de enseñanza cambian la calificación, MANOVA, en cambio, compara vectores de medias, es decir, compara varios resultados al mismo tiempo: calificación, motivación y participación. Por eso pasamos de preguntar si hay diferencia en una variable a preguntar si hay diferencia en el perfil completo del grupo. Los requisitos del diseño: para aplicar MANOVA se necesitan tres elementos básicos. Primero, una variable dependiente categórica que define los grupos. En nuestro ejemplo sería el método de enseñanza. Segundo, dos o más variables dependientes numéricas como calificación, motivación y participación. Y tercero, una relación teórica entre esas variables dependientes. Esto es muy importante porque MANOVA no consiste en juntar variables al azar, sino analizar indicadores que tienen sentido dentro de un mismo fenómeno. En fundamento matemático básico, MANOVA matemáticamente conserva la lógica de la ANOVA. Compara la variabilidad entre grupos contra la variabilidad dentro de los grupos. La diferencia es que como tenemos varias variables dependientes, esa comparación ya no se hace con un solo valor, sino mediante matrices. La matriz H representa la variación entre grupos, es decir, lo que podría explicarse por el método o tratamiento. La matriz E representa la variación dentro de los grupos, es decir, las diferencias individuales no explicadas por el grupo. Si la variación entre grupos es suficientemente grande frente a la variación interna, puede existir un efecto significativo. En MANOVA la hipótesis nula plantea que los grupos tienen el mismo vector de medias. Esto quiere decir que los grupos no se diferencian en su perfil multivariado. Por ejemplo, que los métodos de enseñanza no generan diferencias conjuntas en calificación, motivación y participación. La hipótesis alternativa plantea que al menos un grupo tiene un vector de medias diferente. En palabras más simples, MANOVA evalúa si los grupos son globalmente distintos cuando los observamos desde varias dimensiones al mismo tiempo. Para aplicar MANOVA correctamente, se deben revisar algunos supuestos. El primero es la normalidad multivariable, que implica que las variables dependientes tengan un comportamiento adecuado en conjunto. También se requiere independencia de las observaciones, es decir, que los datos de una persona no dependan de otra. Otro supuesto importante es la homogeneidad de covarianzas, que significa que la relación entre las variables dependientes debe ser similar entre los grupos. Además, se puede revisar la homogeneidad de varianzas por variable, por ejemplo, con Levine. Finalmente, las variables pueden estar relacionadas, pero no deben medir exactamente lo mismo. Si se parecen demasiado, puede haber multicolinealidad extrema. Para evaluar el resultado del MANOVA, se pueden usar distintos estadísticos, como Wilks, Lambda, Tillas Trace, Otelin-Lawley Trace y Roy-Larges-Wu. Aunque tienen diferencias matemáticas, todos buscan responder una pregunta general: si la variabilidad entre grupos es suficientemente grande frente a la variabilidad dentro de los grupos. En la práctica, Tillas Trace suele considerarse una opción más robusta cuando los supuestos no se cumplen perfectamente. ¿Cómo se interpreta en MANOVA? La interpretación de MANOVA va de lo general a lo particular. Primero, se revisan los descriptivos, como medias y desviaciones por grupo. Después, se interpreta la prueba multivariada, que nos indica si existe un efecto global. Si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias multivariadas entre los grupos. Pero el análisis no termina ahí. Después se revisan ANOVAs individuales para saber en qué variables hay diferencias y posteriormente pruebas post-hoc para identificar entre qué grupos aparecen esas diferencias. Los posibles fallos y cuidados: MANOVA es una herramienta útil, pero debe aplicarse con cuidado. Uno de los errores más comunes es incluir variables dependientes sin una relación teórica clara. Otro problema es incluir variables que miden prácticamente lo mismo. También se debe tener cuidado con los supuestos, el tamaño de la muestra y la interpretación del resultado. Un resultado global significativo no nos dice automáticamente en qué variable está la diferencia. Por eso son necesarios los análisis posteriores. En resumen, MANOVA no sustituye el criterio teórico del investigador.
Para cerrar esta parte teórica, podemos ver cómo todo esto se traduce al software R. Las variables dependientes múltiples se agrupan con cbind. La variable independiente categórica aparece después del símbolo de fórmula, como grupo o tratamiento. Después, R permite obtener la prueba multivariada, por ejemplo, usando PLICE, trace, e interpretar el valor P. Si el resultado global es significativo, se pueden hacer análisis posteriores con ANOVAs individuales y comparaciones entre grupos. Con esta base, ahora la parte práctica mostrará cómo se especifica el modelo MANOVA en R, cómo se ejecuta y cómo se interpretan los resultados. Bueno, introduciéndonos en la práctica con el software R, vamos a evaluar si las especies de iris difieren simultáneamente en sus características morfológicas mediante el estudio de MANOVA. Bueno, ¿qué es iris? Son las bases de datos precargadas que ya trae por defecto. En este caso vamos a estar evaluando lo que es 3 tipos de flores, que va a ser la setosa, el versicolor y la virgínica. Vamos a plantear lo que es la hipótesis nula, la cual establece que las 3 especies de iris tienen el mismo comportamiento multivariado. ¿Qué quiere decir esto? Pues como tenemos más de una sola variable, pues que vamos a trabajar con vectores matrices y que uno de esos vectores de medida van a ser iguales. Bueno, todos van a ser iguales. Y luego planteamos lo que es la hipótesis alternativa, la cual pues plantea que al menos una de las especies presenta un vector de medida diferente. Luego continuamos aquí con la carga de datos, traemos nuestra librería necesaria, importamos la data, mostramos sus primeros datos y hacemos un breve resumen. Entonces, como podemos observar acá, el conjunto de datos tiene 150 observaciones distribuidas equitativamente entre las 3 especies. Entonces vemos 50 para setosa, 50 para versicolor y 50 para virgínica. Además, registran 4 variables morfológicas que estamos viendo en pantalla. Una es la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Ya luego pues vamos a ingresar a la que es la parte del modelo matemático y vamos a movernos para esta parte. Continuando con el modelo matemático de ANOVA, podemos plantear que el modelo general del análisis multivariado se expresa con un modelo lineal, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces la matriz Y que va a contener, esta matriz Y pues va a tener las 4 variables de respuesta medidas en cada flor, ¿sí? Luego tenemos una matriz X que hace la diseño, la cual identifica a qué especie pertenece cada una de las observaciones. Luego tenemos B que contiene los parámetros de modelo y luego le introducimos lo que es la matriz de error. Entonces, pues aquí ya tenemos su definición específicamente. Para este trabajo, pues lo que tenemos es que Y pues, va a tener hasta 150 filas, pues porque fueron 150 observaciones, y pues cada columna va a pertenecer a la longitud y ancho pues, del sépalo y del pétalo. Aquí pues estábamos viendo lo que les mencionaba, cuáles van a ser las columnas y filas correspondientes. Tenemos la matriz de diseño, que en este caso va a ser, se representa como X, se pone 1 para identificar a qué especie pertenece. Entonces, como hay 150 observaciones distribuidas entre 50, entonces las primeras 50 van a tener un 1 al inicio diciendo que pertenecen a la primera especie de flores. Las otras 50 van a tener lo que es el 1 en la mitad y las últimas 50 van a tener el 1 pues para diferenciar a sí mismo lo que van a hacer en esta parte. El objetivo pues, de este estudio es contrastar si los vectores de medidas poblacionales son iguales entre grupos. Formalmente, pues aquí volvemos a plantear lo que es la hipótesis nula y frente a lo que es la hipótesis alternativa, que aquí pues que dice que todos los vectores de media van a ser iguales y aquí que al menos uno de esos es diferente. Donde pues las observaciones pues, van a ser las siguientes, los vectores de media van a ser estos. Pues vemos que a diferencia de ANOVA, que es de una sola variable, pues aquí con este estudio lo que hacemos es comparar simultáneamente todos estos vectores de medida, teniendo en cuenta pues lo que es la correlación existente entre estas variables de respuesta. Entonces iniciamos asignando pues todas nuestras características a nuestra variable Y. Luego que como model punto matrix creamos lo que es el vector de diseño, el que habíamos mencionado anteriormente, y vemos las dimensiones y bueno, para la dimensión de Y pues hay 150 observaciones, 150 plantas con 4 características y hay 150 observaciones para 3 especies de flores, que era lo que comentábamos anteriormente. Si vemos el punto head, pues vemos que las primeras 50 pues van a estar en el intercepto, que son el 1, lo que ya habíamos explicado anteriormente, y si vemos las últimas 50 pues estarían aquí en la especie virgínica. Luego continuamos con la exploración gráfica, en este caso vamos a hacer un box plot, entonces hacemos un pivot launcher pues para traer lo que es formato a nuestra gráfica, y con ggplot pues lo podemos graficar. Entonces aquí ya estamos observando por ejemplo para el pétalo, lo que es la longitud y el ancho, se ve que no hay superposición entre cajas, eso significa que hay una diferencia entre estas. Vemos que la setosa es la más pequeña en cuanto a longitud y ancho, y para el versicolor es como la intermedia, y la virgínica pues representa como la flor más grande. Las medianas no se cruzan, significa que la diferencia entre ellas es muy discriminatoria. Y pues ya vamos a ver la parte del sépalo. La parte del sépalo, pues sí, ya vemos que hay una diferencia entre la longitud, pero al menos ya hay una superposición entre cajas, entre el versicolor y la virgínica. Y pues el análisis ya para el ancho del sépalo, pues presenta una mayor superposición, y de hecho pues aquí ya el versicolor baja a ser la de menor ancho, y la setosa pues ya comienza a verse un poco más arriba. Pues la dispersión de estos datos hace que esta variable sea menos útil pues para distinguir entre especies, y esta parte para el sépalo, que es como más compleja de diferenciar en cuanto al pétalo. Continuamos con nuestro siguiente gráfico, que en este caso pues vamos a hacer un ggplot, donde le vamos a mandar lo que es la longitud y el ancho del pétalo, y pues vamos a trabajar con un step elipse, que lo que hace es plantear una elipse pues en zonas de confianza de nuestra gráfica. Entonces nuestra gráfica, aquí tenemos 3 especies, cada una pues con su diferente color. Cada punto pues representa una flor del conjunto de datos. La posición pues obviamente va a depender de sus características, ya sea de la longitud o del ancho. En el eje X pues tenemos la longitud, y en el eje Y pues tenemos lo que es el ancho. Podemos observar que la setosa está en la parte inferior, o sea que es de las que están más separadas, por decirlo así, que sería la que tiene menos densidad en cuanto al tamaño. Tenemos el versicolor, que es como la intermedia, aunque presenta una posición, pues
Los valores más concentrados están como en la parte intermedia y tenemos la virgínica que pues tiene una mayor variabilidad, pero los puntos más concentrados están en la parte superiores. Algo que podemos recalcar es que a medida que vamos viendo pues se hace una línea diagonal entre las especies. Esto pues ya nos da como un pequeño, una pequeña pista para ver qué va a pasar con la correlación. Esta gráfica es importante para MANOVA ya que representa y muestra que las especies pues forman unos grupos relativamente diferenciados en un espacio de 2 dimensiones, y pues el objetivo de este estudio pues va a ser determinar si esa separación observada visualmente es estadísticamente significativa cuando se consideran simultáneamente todas estas variables de respuesta. Bueno, continuamos con la parte de los centroides. Un centroide pues es un punto promedio de un grupo, en este caso pues de todas las características que estamos manejando, en un espacio multivariado. En este caso pues tenemos 4 dimensiones y este centroide es como si fuera el punto que las une a todas. Pues los centroides constituyen uno de los conceptos fundamentales en este análisis, ya que pues este método no compara variables individuales por separado, sino que las compara en un vector de medida de cada grupo. Entonces, por ejemplo, para la cetosa, pues tenemos este centroide, para el versicolor este otro, y para la virilidad, entonces lo que vamos a hacer no es comparar un único valor, sino que vamos a comparar todo el vector de medida. ¿Qué pasa? O sea, es que MANOVA lo que busca es mirar si estos son iguales o si son diferentes. Si son iguales, pues podemos decir que no existirían diferencias multivariadas entre estas, pero pues si son diferentes, pues que sí hay una relación de esta parte. En resumen, pues si miramos, cuando hacemos un análisis de varianza, comparamos pues como un escalar. En este caso estamos comparando vectores, pues donde cada uno de esos centroides representan el comportamiento promedio de cada especie, que son la cetosa, el versicolor y la virginia. Y pues así consideramos simultáneamente todas las variables respuestas, y pues el objetivo final del método es determinar si estos centroides que estamos viendo en pantalla son estadísticamente diferentes entre sí. Y asimismo pues le vamos a dar como vamos a aceptar alguna de las hipótesis que planteamos. Bueno, continuamos con la correlación. En este caso, pues, esta permite evaluar la relación lineal que hay entre estas variables antes de aplicar el método. Entonces, lo que podemos observar es que hay una fuerte correlación entre el ancho del pétalo y su longitud. Pues, prácticamente sabemos que la correlación va desde -1 a 1, siendo 1 una fuerte correlación positiva y siendo -1 una correlación negativa. Y siendo 0, pues que no tendrían correlación. En este caso es 0.96, muy positiva esta correlación, donde decimos que entre más ancho sea el pétalo, pues mayor va a ser su longitud. Y tenemos pues una correlación negativa, la más alta que encontramos, es que entre el pétalo y el sépalo. Entonces, si el pétalo tiene mayor longitud, el sépalo tiene es de menor ancho. Por otro lado, pues también tendríamos que ver el mapa de calor. Entonces vemos que varias tienen correlación positiva, otros tienen correlación negativa y otros no son tan fuertes en cuanto a correlación, pero en general sí se ve que sí manejan una dependencia entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a aplicar lo que es MANOVA, es bueno saber que estas variables dependen entre sí, porque o si no haríamos distintas ANOVAs individuales. Pero para aprovechar toda esta relación, pues aplicamos en este caso nuestro método, ya que pues lo consideramos en simultáneo. Ahora continuamos realizando lo que es el ajuste MANOVA. Entonces proponemos un modelo donde adjuntamos a la variable especies pues todas sus características, y con Sebin lo pasamos para que lo analice en simultáneo. Y una vez que tenemos nuestro modelo, pues ya podemos ver que lo separa entre especies y residuals. ¿Qué pasa? Pues especie representa la variabilidad explicada por las diferencias entre especies, mientras que residual solamente corresponde a la variabilidad no explicada, o por decirlo así, como el error dentro de cada grupo. Y pues aquí lo que podemos observar es que la longitud del pétalo presenta la mayor suma de cuadrados explicada por la especie seguida del ancho del pétalo, ¿no? Entonces en este caso pues teníamos 437 y aquí luego la sigues por el ancho del pétalo. ¿Qué indica esto? Que estas variables son las que más contribuyen a diferenciar la especie, o sea, son las que nos generan ese factor diferencial. Y además de eso, este modelo pues utiliza 2 grados de libertad, que podemos observarlo acá, que pues son 3 grupos menos 1, y pues el otro utiliza 147 grados de libertad, que son 150 observaciones menos 3 grupos. Esta información pues la vamos a utilizar para lo que son las pruebas de lambda de Wilkins y P-line. Entonces tenemos aquí inicialmente que nos está arrojando un valor de 0.023439. Este es pues muy cercano a 0. ¿Qué indica esto? Que la variabilidad explicada por las diferencias entre especies es mucho mayor a la variabilidad residual, pues sugiriendo una clara separación entre los grupos, o sea que hay mucha diferencia. Además, como podemos ver, el valor F también aproximado es de 199.15 y el valor P pues es demasiado pequeño, o sea, es 2.2 por 10 a la menos 16, y esto pues es súper inferior a lo que es 0.05, que es el criterio por el cual se rechaza o se acepta la hipótesis nula. En este caso, pues al ser menor, lo que vamos a hacer es rechazar nuestra hipótesis nula, y podemos concluir según esta prueba que existen diferencias multivariadas significativas entre estas especies de iris. Y ahora por otro lado vamos a compararlo con la prueba Pillai. Entonces pues tenemos que toma el valor de 1.1919 con un F aproximado de 53.466 y un valor de P pues menor a 2.2 a la menos 16. Este estadístico es considerado uno de los más robustos en MANOVA, ¿no? Y pues confirma la misma conclusión obtenida en el estudio anterior. Entonces podríamos afirmar que las 3 especies, basado en estas 2 pruebas, presentan comportamientos significativamente diferentes cuando se analizan en conjunto estas 4 variables morfológicas. Continuando con nuestra explicación, se procedió a realizar ANOVAs, entonces se realizó individuales. ¿Para qué? Para identificar cuáles variables morfológicas son las responsables de dichas diferencias. Entonces en este caso, pues lo que vamos a analizar es el F-value. En este caso lo que podemos ver es que
El más grande es el de la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, seguido por las otras. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pues estas dos variables son las que nos generan la discriminación entre clases y que pues las otras también lo hacen, pero no de la misma manera que esto lo harían. Continuamos con lo que son las matrices H y M. En este caso, pues tenemos que la matriz H representa la hipótesis, que es la variabilidad explicada por el factor de estudio, en este caso, pues las especies. Mientras que la matriz E, o sea, la de error, representa la variabilidad residual o interna de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la variación no puede ser explicada por la especie. Estos elementos de la diagonal lo que corresponden es a la suma de cuadrados de cada variable, mientras que los elementos que están afuera de la diagonal pues, representan unos productos cruzados que describen la relación entre esas variables. A partir de estas matrices, pues vamos a hacer el cálculo de la lambda de Wilks, uno de los principales estadísticos de MANOVA, mediante la siguiente expresión. Entonces tenemos que el determinante de la matriz E dividido el determinante de la suma de la matriz E más la matriz H. Y eso nos va a dar un resultado de 0.02343 aproximadamente, que eso es muy cercano a cero, lo que nos indica que la variabilidad explicada por las diferencias entre especies es considerablemente mayor que la residual. Al tener esto, este resultado que nos va a confirmar una clara separación multivariada entre los grupos y pues coincide con el valor obtenido previamente cuando hicimos el resumen del modelo NOVA en el test de Wilkes. Y también variamos matemáticamente la existencia de diferencias muy significativas entre las especies pues, de este conjunto de flores. Y pues ya llegamos a las conclusiones. Entonces la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula, hay diferencias significativas multivariadas entre estas especies y las variables del pétalo presentan mayor capacidad discriminatoria, como lo vimos en su anterioridad. Y esto fue todo. Muchas gracias.